Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola. Así como vimos en episodios pasados acerca del amor como fruto del Espíritu y el gozo como esa búsqueda de felicidad en la que todos los seres humanos andamos, hoy vamos a hablar acerca de la paz, que es la tercera virtud del fruto del Espíritu Santo. Y esta es la que completa la plenitud de esa felicidad que estamos buscando. En este episodio vamos a hablar acerca del significado de la paz en hebreo y en griego y vamos a entender por qué Jesús es llamado el príncipe de paz, como nos dice en Isaías 9:6. Bueno, Él fue quien hizo la paz y esa es la que nos está ofreciendo a través de su Santo Espíritu. La paz como fruto del Espíritu la encontramos en Gálatas 5:22. ¿Qué significa paz? Esta palabra viene del griego eirene, que significa unir o atar juntas las partes. En el sentido literal, se refiere a un estado de armonía y tranquilidad con la ausencia de conflictos. Sin embargo, en el contexto bíblico nos da la idea más profunda ¿de qué? De integridad y plenitud cuando todas las partes están unidas. Esta paz no nos está hablando de no tener guerras, sino en poseer una calma interior y armonía como fruto de la presencia de Dios. En Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra paz en hebreo es Shalom, abarca bendición, bienestar y tener la vida en orden bajo la dirección de Dios. Significa plenitud, integridad y bienestar. Esto nos describe un estado de integridad total, sanidad y armonía en la persona. Conlleva ideas de prosperidad, salud, seguridad y plenitud. El Shalom es la paz de Dios que abarca todas las áreas de nuestra vida. Y fue Jesús, con su muerte y resurrección, quien hizo posible este tipo de paz para nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de su muerte y derramando su sangre por nosotros. Cuando Jesús resucitó, encontró a los discípulos reunidos y temerosos por miedo a los judíos, pues ellos no habían alcanzado a entender lo que Jesús les hablaba acerca de la resurrección. Por eso estaban asustados, pues no sabían qué hacer. De pronto Jesús se apareció en la habitación donde estaban y les dijo, paz a vosotros. Y se los dijo 2 veces. Jesús necesitaba impartirles su paz al corazón angustiado de ellos. Ahora, Él les estaba demostrando que su obra redentora se estaba ejecutando y traía esa paz. Paz con Dios por haber pagado la sentencia sobre el pecado y haberlo vencido. Así que el resultado fue gozo y confianza en sus discípulos. Él, con su muerte, había logrado la paz entre Dios y el hombre, además de la justificación. ¿Y cómo nos justificó? Mediante la cruz. En Hebreos 12:24 nos dice, Jesús es el mediador de un nuevo pacto, cuya sangre derramada ofrece una reconciliación entre Dios y el hombre. Aquí nos está explicando que la sangre de Jesús debía ser derramada para reemplazar la sangre que derramaban los machos cabríos en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados del pueblo, y así el pueblo se pudiera acercar a Dios
a través de un sumo sacerdote quien ofrecía este sacrificio. Esa sangre que hacía cubría los pecados de las personas, pero no los limpiaba. Pero Jesús, como dice Hebreos, se ofreció una vez y para siempre para expiar el pecado del pueblo, para limpiarlos, para olvidarlos, porque era necesaria esta sangre. En Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y esa era la sentencia trazada para cada uno de nosotros. Este morirá nos está hablando de muerte espiritual. ¿Y qué es muerte espiritual? Separación total de Dios por la maldad de nuestro corazón. En Colosenses 2:14 nos dice: Jesús, al ir a la cruz, anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que esta sentencia fue removida. Ya no tenemos que morir cada uno de nosotros por nuestro pecado. Jesús lo hizo por nosotros. Recordemos que después de la caída del primer hombre y de la primera mujer, todos los seres humanos empezamos a hacer tanto lo bueno como lo malo, a mentir, a engañar, a estafar, a robar, a hablar mal de otros. Por eso Dios tuvo que crear los mandamientos para hacernos dar cuenta que estábamos obrando mal. Y en vez de que cada uno de nosotros tuviera que morir por su pecado, Jesús lo hizo. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la consecuencia del pecado fue muerte espiritual, separación de Dios y muerte física. Pero hay algo más que quiero resaltar, y es que Jesús nos justificó. ¿Ante quién? Ante un Dios justo. En Isaías 32:17 afirma que la obra de la justicia será la paz, y el resultado de la justicia reposo y seguridad para siempre. En el Salmo 85:10 dice que la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué es necesario resaltar la justicia? Romanos 5 dice: pues creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar la paz de la justicia. ¿De qué justicia estamos hablando? En la tierra misma se emplea o se usa justicia cuando las personas hacemos lo malo. ¿Y cómo podemos tener la salvación si nuestro corazón siempre tiende al pecado y el Dios que nos ofrece la salvación es un Dios puro, santo? Porque en Él no hay maldad. ¿Bajo qué criterio dejaría entrar Dios a su cielo santo a personas mentirosas, violadores, asesinos, chismosos? En fin, la lista sería muy larga. Entonces, si Dios no nos deja entrar a ese cielo, ¿a dónde iríamos? ¿A pagar por todo lo malo que hemos hecho? Pero Él se proveyó a su Hijo. Por su sangre, Él vino a justificarnos delante de Dios mismo y Él se convierte en nuestra justicia. Él nos abrió un camino nuevo. No es una sangre que solo cubre los pecados, sino que los perdona y los borra. Su sangre, su propia sangre. Y aparte de eso, nos presenta justos y limpios ante el Padre. Por eso, en Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia. Pero, ¿cómo se produce eso en nuestra vida? Dándole permiso a Jesús de venir a morar en nosotros para que se dé esta justificación. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvación. Y también nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y al confesar esos pecados, tenemos que arrepentirnos y tomar la decisión de no volverlo a hacer. ¿Qué es lo que nos limpia de esos pecados? La sangre de Jesús. Así que Él nos justificó y por su sangre esa justicia se saldó ante Dios. Entonces, para los que están en Cristo Jesús, ya no va a ser activo ese pasaje de Ezequiel que dice, el hombre que pecare, ese morirá, sino que se dirá, el justo por la fe vivirá. Pues lo dice Hebreos 10:38. Fe en la obra redentora de Jesús. ¿Y qué es lo que nos hace justos? La sangre de Jesús. Y eso lo recibimos por gracia, si tenemos fe. Para que se cumpla la legalidad de este pacto en nosotros, Jesús debe morar en nuestro corazón. Y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como lo dice en 2 de Corintios 5:17 y Romanos 8:1. ¿Cómo no vamos a sentir paz teniendo estas promesas de Dios? Nuestro paso por esta tierra puede representar minutos, segundos o milésimas de segundos, comparado con la eternidad que va a ser para siempre. Y esta vida es rápida y pasajera, aunque a veces no lo parezca, pero cuando nos vayamos, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, eso lo vamos a decidir hoy. Recuerda que Jesús es nuestro príncipe de paz. Él es el que hizo la paz, nos la ofrece y nos la da a través de su Santo Espíritu. Si vivimos en paz con Dios, justificados a través de la obra de Jesús, entonces esto debería manifestarse en paz interior. Y esa paz la proyectaríamos hacia los demás. Jesús no solo restauró la salud física de las personas, sino también su paz emocional. Cuando les dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo hizo en Marcos 5 y Lucas 7, a la mujer que padecía de flujo y a la mujer pecadora. Él restauró en ellas el shalom. Ahí con esa palabra está restaurando esa relación perdida entre Dios y el hombre. ¿Por qué la paz significa también integridad? Porque Jesús nos convierte en justos delante de Dios y cuando alguien es justo es íntegro. Así que Isaías nos muestra a Jesús como el príncipe de la paz, porque con su vida lo manifestó. Él nos demostró que es posible tener calma en medio de la tormenta, tranquilidad en medio de la traición y amor en medio del odio. En Hebreos 12 nos dice, seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dice esto? Porque solo los que se han cobijado bajo el pacto de Jesús tendrán esa paz y tendrán esa salvación. Oremos. Gracias Jesús por hacer la paz para nosotros, porque tú nos reconciliaste con Dios, porque has sido nuestro príncipe de paz, porque nos limpiaste de nuestro pecado, haciendo la paz con Dios y nos justificaste con Él, haciéndonos justos. Gracias Jesús, gracias por tu obra de redención. Ayúdanos a ser diligentes, a acogernos a tu sacrificio en la cruz y a estar dispuestos a confesar nuestros pecados para ser limpiados y poder tener paz con Dios. Ayúdanos a ser diferentes, a cambiar el rumbo de nuestro camino y dejar de hacer lo malo que hacemos. Reconocemos que la paz que tú nos das es la paz que hemos estado buscando. Y esa es la parte que nos hace falta para ser felices. Gracias por satisfacer nuestra necesidad.
Te amamos, Jesús, y reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos. Amén. No te pierdas de la bendición de la paz que Jesús te está ofreciendo. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.